La tragedia en la cultura, por Ernst Cassirer. 4. Donde más claramente se ve esto, es allí donde la lucha entre las dos tendencias se desarrolla íntegramente en lo profundo, en una profundidad sobre la que los planes y la voluntad consciente de los individuos no pueden ejercer ya influencia alguna, pues actúan en ella fuerzas que no se revelan a la conciencia del individuo. Un caso de estos lo tenemos en el desarrollo y la transformación del lenguaje. En ningún otro campo de la cultura es tan fuerte la circulación tradicional. Ningún otro factor de la cultura parece dejar menos margen a la capacidad creadora del individuo. La filosofía del lenguaje no se ha cansado de discutir, ya desde los griegos, si el lenguaje debía considerarse como un producto de la naturaleza o como obra de la convención, de la sei o de la Kesei. Cualquiera de las dos concepciones que se profese, ya sea en el lenguaje algo objetivo o algo subjetivo, un algo existente o un algo estatuido, no cabe duda de que también a lo segundo, para que pueda cumplir su fin, se le debe atribuir una especie de coacción, en virtud de la cual se afirma y se hace valer contra toda arbitrariedad. El nominalista Hobbes dice que la verdad no reside en las cosas, sino en los signos. Veritas non in re, sed in dicto consistit. Pero añade que los signos, una vez estatuidos, no son ya susceptibles de cambios, que la convención debe ser reconocida como algo absoluto, si se quiere que sean posibles, en términos generales, el lenguaje y la comprensión humanos. Claro está que la historia del lenguaje da un mentiz a esta fe, en el significado inmutable e inconmovible de sus conceptos. Nos demuestra, por el contrario, que todo empleo vivo del lenguaje está sujeto a un cambio constante de acepciones y de sentido. La razón está en que el lenguaje no existe nunca como una cosa física, idéntica siempre a sí misma y que revela siempre las mismas propiedades constantes. Es, simplemente, el acto de hablar, el cual no se efectúa nunca en iguales condiciones ni exactamente del mismo modo. En sus Principios de la historia del lenguaje, Hermann Poe señala el importante papel que debe atribuirse a la circunstancia de que el lenguaje solo exista al transmitirse de generación en generación. Pues bien, esta transmisión no puede nunca realizarse de tal modo que quede eliminada de ella la actividad y la propia acción de una de las partes que intervienen en el proceso. Quien recibe estos dones no los recibe como una moneda, solo puede recibirlos haciendo uso de ellos, y al usarlos les imprime un nuevo cuño. El maestro y el alumno, los padres y los hijos, no hablan nunca, en rigor, el mismo lenguaje. Y en este proceso necesario de formación y transformación, ve Poe uno de los más importantes factores de cuantos intervienen en la historia del lenguaje. Cierto es que esta creación del lenguaje, que se acusa solamente en sus desviaciones involuntarias con respecto al modelo dado, dista mucho todavía de la verdadera acción creadora. Se trata de cambios operados sobre el sustrato del lenguaje, pero no de una acción basada en la intervención consciente de nuevas fuerzas. También este último y decisivo paso es indispensable, si no se quiere que el lenguaje muera. La renovación de dentro a afuera solo cobra fuerza e intensidad plenas cuando el lenguaje no se limita exclusivamente a servir de vehículo para la transmisión de un acervo cultural fijo, sino que sirve para expresar un nuevo sentido vital individual. Al irrumpir en el lenguaje, este sentido despierta y pone en pie todas las energías ignoradas que en él dormitan. Lo que dentro del círculo de las expresiones diarias no pasaba de ser una simple desviación, se convierte aquí en nueva creación, y ésta puede ir tan allá que a la postre parezca transformar todo el cuerpo del lenguaje, el léxico, la gramática, el estilo. De este modo han influido, en efecto, sobre la formación del lenguaje, las grandes épocas de la poesía. La Divina Comedia del Dante no solo dio nuevo sentido y nuevo contenido a la epopeya, sino que anuncia, además, el nacimiento de la lingua volgare, es decir, del italiano moderno.
En la vida de los grandes poetas parecen darse siempre momentos en que es tan acuciante este impulso de renovación del lenguaje, que lo dado, es decir, el material con que tienen que trabajar, se les antoja casi como una pesada traba. En tales momentos despierta en ellos con gran fuerza el escepticismo contra el lenguaje. El propio Goethe no se vio libre de este escepticismo, al que llegó a dar, en ocasiones, una expresión no menos característica que la de Platón. En un conocido epigrama veneciano, declara que, pese a todos sus intentos, solo ha logrado acercarse a la maestría en un talento, el de escribir en alemán. Y así, hecho a perder, oh infeliz poeta, mi vida y mi arte, luchando con la peor de las materias. Sabemos, sin embargo, todo lo que el arte de Goethe consiguió hacer de esta que llama la peor de las materias. Al morir Goethe, el lenguaje alemán no era ya lo que había sido al nacer él. No solo se había enriquecido en cuanto al contenido, rebasando sus fronteras anteriores, sino que había madurado, además, hasta lograr una nueva forma. Encerraba ahora posibilidades de expresión que le eran totalmente desconocidas un siglo antes. Y este mismo contraste se observa también en otros terrenos. El proceso de creación tiene que ajustarse siempre a condiciones distintas. De una parte, necesita apoyarse en algo permanente y consistente. De otra, tiene que hallarse siempre dispuesto a emprender caminos nuevos, a abordar nuevos intentos, capaces de transformar lo que existe. Solo de este modo es posible hacer frente a las exigencias que plantean tanto el objeto como el sujeto. También el artista plástico encuentra el camino tan trillado y preparado como el poeta que se entrega a los rumbos del lenguaje. Así como toda lengua posee un determinado tesoro de palabras que no crea en el momento mismo, sino del que puede disponer como de un patrimonio permanente, lo mismo ocurre en toda y cada una de las ramas de las artes plásticas. Existe un tesoro de formas con que se encuentra al iniciar su obra el pintor, el escultor, el arquitecto, y existe también una sintaxis peculiar de estas actividades, como existe una sintaxis del lenguaje. Nada de esto puede ser obra de la libre inventiva. La tradición afirma en esto continuamente sus derechos, ya que sólo a través de ella puede establecerse y garantizarse esa continuidad de la creación sobre la que descansa toda comprensibilidad, en el lenguaje plástico como en cualquier otro. Así como las raíces del lenguaje conservan siempre su vigencia, de tal modo que en todas las transformaciones y ampliaciones posteriores de los conceptos enlazados a ellas emerge siempre la forma fundamental, ya que es imposible inventar una palabra totalmente nueva para expresar un concepto nuevo sin malograr la finalidad primordial perseguida, que es la de que nos comprendan. Así también dice Gottfried Semper: es imposible rechazar los tipos y raíces más antiguos del simbolismo en el arte y hacer caso omiso de ellos. La misma ventaja que la ciencia de las lenguas comparadas y el estudio de la afinidad primitiva de las lenguas confiere al artista moderno del discurso, la tiene en su arte el arquitecto. Supongamos que conozca en su significación originaria los más antiguos símbolos de su lenguaje y sepa comprender certeramente cómo estos símbolos cambian históricamente con el arte o en cuanto a su forma y a su significado. El encadenamiento de la tradición se revela, primeramente, en todo aquello que se llama la técnica de las distintas artes. Esta técnica está sujeta a reglas fijas, ni más ni menos que el empleo de cualquier otra herramienta, ya que depende de la calidad del material sobre el que trabaja el artista. El arte y la artesanía, es decir, la actividad creadora y la pericia artesanal, se han ido desglosando lentamente y en los momentos de apogeo del desarrollo artístico es cuando ambas suelen aparecer más íntimamente asociadas. Ningún artista puede llegar a expresarse realmente en su lenguaje si antes no lo ha aprendido en el trato constante con su material. Y esto que decimos no se refiere solamente, ni mucho menos, al aspecto técnico-material del problema. Un paralelo exacto lo encontramos también en el campo de la forma. También las formas artísticas, una vez creadas, se convierten en un patrimonio fijo y estable.
que va transmitiéndose de generación en generación. No pocas veces, esta transmisión hereditaria se extiende a lo largo de los siglos. Cada época toma de la que le precede determinadas formas, que transfiere a la que le sigue. El lenguaje de las formas va adquiriendo una estabilidad tal que determinados temas parecen entrelazarse indisolublemente con determinados modos de expresión, por el hecho de que se nos presentan siempre bajo las mismas formas, siquiera sea ligeramente modificadas. Esta ley de inercia, que rige para el desarrollo de las formas, constituye uno de los más importantes factores en la evolución del arte y uno de los problemas más sugestivos que a la historia del arte se le plantean. En los últimos tiempos ha sido A. Warburg quien más se ha destacado en el estudio de este proceso, quien mayor importancia le concede a quien se ha esforzado por investigarlo desde todos los puntos de vista, tanto en el aspecto histórico como en el psicológico. Warburg toma como punto de partida la historia del arte renacentista italiano, pero esta época no es para él sino un paradigma especial, a la luz del cual pretende poner en claro el carácter peculiar y la fundamental dirección del proceso creador en las artes plásticas. Encuentra expresadas ambas cosas con mayor claridad que ningún otro aspecto en la pervivencia de las formas plásticas antiguas. Demuestra este autor cómo los antiguos crearon determinadas formas características de expresión para ciertas situaciones típicas, constantemente reiteradas. No solo se encuadran en ellas de un modo fijo, sino que aparecen, por así decirlo, aprisionadas en ellas ciertas emociones y estados de ánimo, ciertos conflictos y soluciones. Donde quiera que se percibe una emoción análoga, revive también la imagen creada por el arte para expresarla. Nacen así, según la expresión de Warburg, determinadas fórmulas del pathos, que se graban indeleblemente en la memoria de la humanidad. Warburg sigue a lo largo de toda la historia de las artes plásticas la persistencia y los cambios, la estática y la dinámica de estas fórmulas emotivas. Con ello, no solo enriquece en cuanto al contenido la historia del arte, sino que le imprime además un nuevo sello en cuanto al método.